El tema, si no me equivoco, aquí hay una mejilla de sangre. ¿De quién es? ¿Ves? Mircis, la quitamos de en medio. Estaba aquí patrullando, te viene para acá para arriba. Y la idea es despachar a este y desde arriba. Lo que hice también fue bendecirnos a todos, que es una cosa que hago muy pocas veces. Antes de empezar. Me está costando hablar. Antes de empezar el combate, nos bendigo a todos. Me quedan pocos hechizos, así que también hay que tener cuidadillo. Pero salió la pelea la primera. Oh, que a ti todavía te quedas. ¡Ey! ¡Nice! ¡Nice! ¡Haya! ¡Uf, qué buena! Que eso de 11, tío. Oh, I wanna dance with somebody. Esta hay que meterle caña, que esta es jefa también. Esta es banda más. Mira. ¿Ves? Y viene muy bien tener eso ahí en medio. Porque molesta, porque tienen que dar un poquillo la vuelta alrededor, le tienen que pegar también, ¿no? Este va a dar la vuelta por detrás. Pero a ti hay que meterte, aunque, estos dos son tela de peligrosos. Vamos a hacer así que tiene ventaja. Nah. Sí. Yo los hechizos que tenga sí que los gasto en cura porque yo soy el soporte. Yo soy la luz. El apoyo. Ay, que creí que era a distancia. Me he molestado en pinchar. ¡Ay! Y falla, no me lo creo. Uy, dominio mental. Uy, dominio mental. Uy, hijo de puta. Uy. Y como ha dominado a la Ethel, ¿ha dominado también a la espada? ¿Pero tú te crees que la espada no va a saber atacar porque yo le estoy mandando? Aunque sea su aliado, el arma ataca, ¿sabes? Fulgor protector, sí. Me llevo 11, tío. Y no le he quitado la concentración. O ya después de un ataque ya no tiene más. Yo qué sé. Tiracos gordos. 72 por desventaja porque está muy cerca. Y yo... me alejo y ya está. 21 en total. Maravilla. Y tú la que te vas a llevar. Y la estás viendo venir. Voy a intentar hacerle el sangrado por si la mosca sobrevive, que sangre. Se está desangrando, le hemos quitado un montón. Si ahora falla mi ataque, por lo menos se sangra. Y no va a fallar el ataque. Viene el grandote este. Que este también hay que... verás tú desde ahora. Pero... hey, porque para la espada no le podemos dar... no se le puede curar. Por corazón. No te falte vida a ti, ya. 11, qué buena. Yo tengo una acción adicional. Que puede ser esto maravillosamente. Y hace... 10 de vidita, no está mal. Me quito en medio para que no me vean desde abajo. Y a ver qué sigue pasando. Y después con corazón. ¡Oh, 12, niño. Se cura 8, pero la chupa. Vamos a tirarle como acción adicional. ¿Esto lo puedo hacer siempre como acción adicional? Me parece que sí. Este para acá, ven. Crítico además, 6, niño. Dale una de estas. Adiós. Despachadísima la pelea. ¿Ves? Te tiran cosillas y se esconden ahí los cabrones, ¿sabes? Y por lo menos con mi truco de luz. Un poquito de fuego ahí te meto. A ver. Fuegote. 16, chaval, qué buena. Pero es lo que te digo, ya está hecha. La pelea prácticamente está hecha. ¡Pum! ¡Sí! Ahí viene el lío puta. Mira, y si pincha. ¡Detente! Creo que he parado. Creo. Porque se ha escuchado la explosión. Se ha escuchado el... push. Lo voy a hacer otra vez. So you care for the weak, true soul. Was it your hand that slayed Nir's servants, or is there a sane explanation? ¡Qué gracioso! A los sirvientes de Nere, a los sirvientes de ti, no hable en tercera persona, mierda. Dice eso porque he matado a los que estaban fuera. Porque tampoco me acuerdo si el otro día me dijo esto. El otro día probamos a romper esto sin matar a los enanos, a los gnomos, perdón. A los enanos, eran enanos. A los que hemos matado ahora. Le puedo mentir. Uy, no, se han matado entre ellos, a ver.
tanto los esclavos como los esclavistas. Le puedo echar la culpa a uno u otro, pero no. Los he matado yo y ahora vas tú. Traitor, you have breathed your last. Hay que mirar, ¿está Mirna viva? You're in my thrall. ¿Está Mirna viva? No está Mirna viva. Mirna no está viva. O sea que no. Se puede salvar. Mirna está aquí y yo me salto el diálogo, pero no le interrumpo eso. Esa es la puta pena con la que me quedo, tío. La mata de todas maneras, tío. Y le dice, detente ¿cómo? Ya da igual. Voy a cargar una vez más. Porque a mí me extrañaba que saltándome los diálogos. Y he venido ilusionado. Os he dicho, y se puede salvar a la Noma. Me he equivocado. Lo que también se puede hacer es atacarle directamente sin diálogo. Y a tomar por el y es lo que vamos a hacer. ¡Hijo de puta! ¿Qué? Escúchame, ¿no va a entrar en combate? Tú no eras tonto, ¿no? ¡Dice cura! ¡Ven para acá, ven! ¡Mierda! ¿Dónde está Mirna? Que estaba allí detrás. Y ahora no se le ve. Voy a matarle a ver qué pasa. Y que si no se salva, le van a dar también por culo, ¿me entiendes? Porque no sé yo qué más cosas quieres que haga. Making my way downtown, walking, waking, fly with a flow down. Escudo de gritos. No me acuerdo lo que hacía, lo miré. Creo que creo que hace que te haga daño si le pegas. Tiro perforante, por detrás y por delante. ¡Sium! Y falla. ¡Crítico! ¡Wow! No tuvimos esa suerte. No tuvimos esa suerte. Nah. With a little bit of, Todo terminó en un instante, no. Mirna estaba ahí viva, tío. Mirna estaba ahí viva con este puto juego de mierda. Es lo que menos tiempo ha estado en desarrollo y porque no chuto. Contrario. Pero, tío, es que estaba viva. Esto lo cojo yo. Jack catches your eye. A lantern, it seems. Though no light flickers within. Broken as an old heart. Nothing but dust inside. Investigo, ni conocimiento arcano ni investigar. Yo no debería de entender estas cosas. Pero voy a examinar el polvo. Con mi luz guía. ¡No! No entiendo yo de polvo. To all appearances, the dust seems quite ordinary. Está roto, yo qué sé. You see no burner or wick. It was not fuel that lit this lamp, but magic. Escúchame, con el tema de los renacuajos. You really did it, huh? Not worried about adding more lithid into the mix? No me gusta a mí la idea. Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. And yet, you're more mind flayer than ever. Que no, que me los quiero quitar. Hope you don't expect me to follow your lead in this. Ella no quiere gusano. En absoluto. Good. And you know, keep an eye on yourself. If you start feeling loopy, shout. We don't know what these tadpoles are capable of. Shout. Shout. Let it all out. These are the things that to do without. Come on. At least some of us are safe. Praise Iron Hand. If only there were more blessings to count. Lo he intentado, tío, lo he intentado. Lo has buscado y muere ella por cojones, ¿no? Qué asco. My sister, dead by Nir's hand. Man, I'm so sorry. ¿Qué se contáis ustedes? No voy a coger gusano, ¿eh? Baldur, I was so worried. Did Nir hurt you? No, I'm all right. Did the sergeant hurt you? Oh, who cares? We're together now, thank Iron Hand. We ought to thank someone a little closer by, I think. Gaedel Iron Hand you may not be, but you damn well fight like him. Muchas gracias, hombre. Yo era de soporte nada más. Don't mistake me, but why help us? You're one of them, aren't you? Yo no soy uno de ellos. Uno de ellos, no como ellos. Dale las gracias a Tula. O Zuya. Zula.
que es la que me avisó sobre ustedes. Glittering gods. I should have known that one was too damn stubborn to die. Es otra gnoma que nos mandó aquí. Here. The Iron Hand gnomes honor their debts. With Walburn gone, that falls to me. Make it quick. We need to find Walburn. Now. You're a little late, Barkus, my lad. He's already been sent to Moonrise Towers. We were just slave hands to the cult, but not Walburn. He knows things. Things they want to know, too. What has he gotten himself mixed up in now? Lo que sea que quiera la secta, yo quiero lo contrario. Tenemos que liberar a tu amigo. Así de sencillo. You really would, wouldn't you? But not us. My people can barely stand, and we have business back in the city. That business is what sent us after the powder to begin with. Now, we'll have to make other arrangements. And just like that, you'd leave Walburn behind. I knew you lot were foolish, but I didn't know you were cruel. If you knew half as much as you think, my lad, Walburn might have kept you around. Bueno, escúchame, ya está. Que pelearse tampoco va a ayudar a nadie. And neither will this twit, apparently. My people will find somewhere to regroup across the lake. Then, onto the city. If you find yourself in Baldur's Gate, seek us out. We'll raise a glass to Walburn together. Sí, pero no vaya a ayudarle. Una copa por él no va a ayudar a nadie. Este tiene un gusano dentro, yo no lo voy a coger porque ninguno de los cuatro que estamos lo queremos, me parece. Creo que Corazón tampoco lo quiere. No time to rest. Shah's blessings upon you. Yo he encontrado un ídolo de Charlotte, ¿eh? Lo cogió ella. Bueno, lo mismo toma, lo mismo lo quiere. You thought of me. Ya ves que sí. Thank you. It's beautiful. I'll find a place of honor for it and camp. Nobody's ever given me anything before. What do I owe you in return? Nada. Con que tú lo lleves, lo estaba llevando yo, eso pesaba mucho, ahora lo lleva tú, ya no me pesa. Thank you. Lady Shah teaches us to forswear material goods. But I think she'll make an exception for her own image. I wonder... Perhaps this is connected to the Dark Justiciars. This is no coincidence, I'm sure of it. I need to keep an eye out for more signs. Learn more about the Justiciar's presence in these lands. It could be important. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. Sí, ¿no lo dijiste? There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah. Ya está. Save perhaps if you Que ya me... become the head of her church. Estaremos pendientes. Thank you. I should have known you'd be understanding. Que me está repitiendo casi lo mismo del otro día. Ya está, ¿eh? Quiero hablar de todo lo que nos pasó. ¿Vale? Fine. What's on your mind? ¿Qué opinas de lo que hicimos hace ya una semana, lo de los druidas? I suppose some would commend our actions. Goblins would have raised that whole place to nothing if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. Perfecto. ¿Qué era esto de los polizones? Must I? Thinking about it won't help. We know what to find a way to rid ourselves of these things. Ah, I'm los not bichos. too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. ¿Y yo qué tal voy? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Sí, bueno. Perhaps I never did, Sí. and never will again. No, no digas eso. Seguro que sí, sí, bueno. Carla también tengo curiosidad por hablar un poquito con ella. Copper for your thoughts. No esperaba terminar así. Y tú, no sé a qué se refiere con así. No sé a qué me refiero con así, pero vaya. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Yo estaría en mi casa ignorando por completo el mundo. Primera respuesta perfecta que me da el juego. Oh man, lucky you. That's the dream. Maybe when this is all done, you can show me where you came from. My family home's long gone, but I'll show you my favorite chow hall in the city.
if it's still standing. Del tironazo. Qué máquina. They're at peace now. Y tú no te vayas a tirar a la lava, que te veo ahí muy rara, ¿eh? En el puentecito. The statue of Shah, but it's been vandalized. What is that symbol? Venir, gente. Templo antiguo. ¿Pa qué polla? Hey, soldier. Parece que mi Zora, que no sé quién es, y tú os conocéis bien cómo es eso. We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Imagino que mi Zora es la demonia a la que sirve Will. Imagino. ¿Crees que seguirá yendo a por ti? I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Pride no es honor, es orgullo, pero venga. A tu rollo, traducción. Que entiendo que el juego es enorme, que entiendo que muchas palabras, que entiendo que también es traducción e interpretación, pero Pride no es honor nunca. Ay, entiendo que tenías tantas ganas de escapar, ¿no, coño? No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Normal, hija. Y ya que tú tienes mucha experiencia y nos vamos a tener que encontrar más de uno, ¿cuál dirías tú que es la mejor manera de matar a un diablo? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Nah, hija, tú a tope. Astarion, ¿cómo te va? He encontrado gusano, pero no te lo he podido dar, chulo. I suppose you want to hear about Cazador. Era tu amo, ¿no? ¿Qué pasa? My old master. Ah, vale. Before the mind flayers took me from him. Before this strange, twisted freedom. Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. Not political power or military power, I mean power over people. The power to control them completely. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. ¿Y cómo fue, cómo te transformó? Not him, no. A gang of thugs attacked me, angry about a ruling that I'd handed down as magistrate. They beat me to death's door when Cazador appeared. He chased them off and offered to save me, to give me eternal life. Given that my choices were eternal life or bleed to death on the street, I took him up on the offer. It was only afterwards I realized just how long eternity could be. Supongo que no era un buen amo, está claro. He had me go out into Baldur's Gate to fetch him the most beautiful souls I could find. It was a fun little ritual of his. I'd bring them back, and he'd ask if I wanted to dine with him. And if I said yes, he'd serve me a dead, putrid rat. Of course, if I said no, he'd have me flayed. Hard to say which was worse. Herdezollo. Herdezollo es peor. Prefiero tener la barriga suelta a herdezollo. Prefiero tener la barriga suelta a toda la piel suelta. ¿Sabes? O sea que herdezollo es peor. Pero lo siento muchísimo, hombre. Thank you. Vaya mierda. But this isn't about sympathy. It's about knowing what No, sí, a mí también me da cojones decir lo siento, pero lo siento, coño.
They're not even the only ones hunting us. All I'm asking is that you keep your eyes open and watch out for anything lurking in the shadows. No, yo, si viene algún vampiro te va a tener que buscar vida. No te preocupes, tú me cubres, yo te cubro. What more could I ask? Now, is that all? Eso es todo, no te agobies. ¿Te Dog pasa, chulo? wags his tail, a small bag clenched between his teeth. ¿Qué lleva? Dame. He Okay. gives in and surrenders his find to you. ¿Es un hueso? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Como me trae cosita, qué buena. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging. No quiero yo el hueso para nada, pero... Mira. Te lo voy a soltar ahí. Mira. ¡Corre por ahí! ¿No quiere correr por ahí? Pues ya lo tiene ahí para luego. Ah, me he salvado del veneno. Ahora ya no. There's something I've been wanting to share with you. If now's a good time. Sí, con que no respiremos soy todo oídos. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Use the tadpole. The connection. Come into my mind. ¿Seguro? I'm sure. I trust you. Ok, a tope. No voy a preguntarle qué voy a ver, voy a hacer lo que me ha dicho. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. Cinematic. ¡Ay, mírala! Con los muñetis. Hostia, por eso le tiene miedo a los lobos. Y la salvaron seguidoras de Shar. She asked my name. I can't remember what I said. I can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. That's all I remember. Si pueden... You remember that it is common amongst Saluna's followers to send their children into the woods alone, a rite of passage to find their way home. Perhaps this one has gone awry. Hostia. Que si son alguien que pueden de alguna manera o ritual borrar parte de tu recuerdo, ¿quién coño no te dice a ti que también pueden modificar tu recuerdo? Pero aparte, yo por los conocimientos de religión que tengo, he recordado que hay una práctica habitual entre los seguidores de Seluna, no entre Shar, los seguidores de Seluna, que, o sea, que ella era, su madre sería seguidora de Seluna, que por eso le profesa esa devoción a Shar, porque considera que le debe la vida. Le puedo decir que parece que llevaba una piedra lunar, que era un objeto del Selunita, que se le habría dado a la madre y que ella sería tal igual. Le quiero decir desde luego que no ha sido fácil esto, que se lo agradezco por haberlo compartido, eso es lo primero. Normally I'd agree, but with you, it's getting easier by the moment. No, pues no te creas que no es tan fácil rodeado de veneno, ¿eh? ¿Hay alguna forma de curar esa herida? Y él me va a decir, no quiero curarla, porque no sé qué, no sé cuánto. Pain is the gauntlet that all who love Lady Shah must endure. Only her embrace can truly heal me. To try and salve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. Lo que yo te he dicho. Pues ya está. Desventaja, envenenado. ¡Po normal! Claro, llevo como 4 minutos sin respirar. No entiendo que tengas que sufrir para ser leal. Hombre, no lo entiendo, no. Sí lo entiendo.
Me podrá parecer una cosa u otra, pero sí lo entiendo. ¿Y si tu herida te inflige dolor en el momento equivocado? Podría costarnos mucho. Y le puedes decir, ya, pero esa es la gracia, que estoy dispuesta a ello. Entonces yo no le diría ninguna de las dos cosas. Mi personaje, imagino que cualquier personaje puede intentar persuadirle, pero mi personaje además, por los conocimientos de religión que tiene, puede decir esto. Cogemos la 8. Pero... más 3, más 3. Perhaps you're right. And perhaps one day I won't have to suffer. But I don't think that day has arrived yet. Lady Shah will ease my pain when she wishes to. De acuerdo. ¿Y qué opinas de Lady Shard de que nos estemos muriendo de veneno? Tú no, tú te has quedado ahí en plan quiero hablar con ustedes, venir para mí un momento, a ver. Que como me ve pensando, me ha dicho, Asha, quiero que me haga una tiradita. ¿Para qué? Ha dicho que me tire yo ahí abajo y que me mate, si hace falta. Yo no me quiero matar. ¿Y si te pido que saque un 23? Ni para ti ni para mí. Sale otro 20. Si sale un 20, tengo que hacer una voltereta en el aire. No ha sido un 20 por lo menos. No ha sido un 20 por lo menos. Si llega a sacar un 20 tengo que tirarme a donde me quite toda la vida posible, pero vamos a quitarnos 15 nada más. ¿Qué te parecerá? ¡Estarse quieto! No vengáis detrás de ustedes. Todo esto es sangre mía que he derramado por ti, Darus. ¡Ay, qué pollas! ¿Hay mímica en este juego también? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a haber mímica en este juego? Si es dragones y mazmorra original este juego. ¡Ah, tía Darus! Vete todo el rato a la mierda, Daru. Vete todo el rato a la mierda, Daru. Daru, vete a cagar con las patas. Te han sorprendido, dice. Mi neto. ¡Oh! ¿Qué hay 3? No te creo absolutamente nada. Escúchame, en mi turno lo primero que voy a hacer es volverme para arriba, que vas para allá. ¿Tú esto no lo sabías, Daru? Y aún así has dicho que me tire. Qué bien, qué corazón más puro tiene. Pero... ¡Ey! Latigazo de pseudópodo. Eso es un lengüetazo. No tenéis cojones de acertarme con la lengua. Perro. Lo van a tener un poquito más difícil, por lo menos este. ¡Ese! Me protege la luz. Tendríais que haber corrido. ¡Oh! Tú sabes lo que has hecho, ¿no? No me tienes... ¿Me está comiendo? Hago un... Y a ti no te doy, cabrón. Vete al carajo. Hechísimo. Hostia, qué guapo el diseño, los ojos y todo, cómo se abren entre los... ¿Un cofre de juguete? Ah, el alijo de ella. Que había que tocar ese cofre para... Hostia, qué chulo. A ver este cofre, este alijo que tenía. ¡Ups! He usado la llave, pero no he visto que tenía eso una trampa o no me he acordado de... ¡Yo! Vení por mí, ¿no? Carla, puedes venir por mí, porfa, que tienes tú más vida. ¡Y me he muerto! ¡No te creo! Tinta en naranja, 20 de oro. Y un pergamino de prueba, no sé yo si era lo que había. Puede que al romper el cofre con las explosiones estas eléctricas haya roto algo de lo que había dentro. Pero no lo vamos a saber nunca. Lo guapo es que si tú lo quieres saber, pues tú vienes al cofre y no lo revientas sin querer como he hecho yo. ¿Cómo cojones volvemos? Dime que no había un camino más fácil para bajar aquí y no lo he visto. ¡Wow, chaval! No había que matarse. ¿Te cagas? Por el motherfucking ass. Tochuga. ¡Eh! Que no me había dado cuenta hasta que he visto el minimapa. ¿Pero esto qué clase de trampa es? ¡Mira! Son armaduras animadas. No son ni esqueletos, son... ¡Yaga!
Enfriamiento. Desequilibrio. ¿Ya no está desequilibrado? Descanchito. Fulgor protector que no me ha protegido de nada. Y me hace el polvo. Voy a esconderme incluso un poco con ella, ¿no? Alejarme, tío. Porque los que están pueden terminar. Will y Carlas pueden terminar esto. Bien, esos 2 fallos. ¡3 fallos! Y le quita 3 al final nada más. Muy bien todo. Muy bien todo. Tú vas a correr y saltar. Que tienen también su buena defensa alta los cabrones. Joder. Buen fallo. ¡Buen fallo! Quita 1. Quita 1. Maravilloso. Esto es una vez por descanso corto. Y voy a gastar descanso corto ahora. Así que 40% a lo mejor lo chupamos. Pero la hemos chupado. Maravilloso. Otro ataque. ¡Qué buena, niño! Otro ataque. Y tu acción adicional. ¿Te lo carga? Cartel indicador de la forja. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Se ha guardado solo el juego porque hemos llegado aquí. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¿Estás hablando tú? ¡Hostia, los bichitos de los cojones! Y como nos han sorprendido, no peleamos este turno. Por supuesto que es inmune al daño de fuego. Escúchame, Sarte. Llévate 15 hostias por el camino. Pero Sarte del fuego. Aquí sí que voy a invocar una hoja espiritual. Y tú te vas a llevar... Bien, nos gusta un 8. ¡Pau, pau! Toma por culo. ¡Oh! ¡Que explotan armory encima! No te creo. Tum, 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 tum. Falla, pero... ¡Y falla! ¿Para qué lo gasto si es inmune, tío? Soy tonto. Tum, tum, tum. Bien, nos gusta. ¡Y salen más! Estamos tan fucked. Y falla, que aunque lo mato, explota. ¡Hostia! ¡Hostia! Métele a eso y lo mata, aunque sea. Y falla. ¡Hostia! Es que no puedo decir otra cosa. Que sé que explota y quita vida, pero es que... ¿Qué quita 15 eso, tío? Morimos. Está guapo saberlo. Vamos a cargar partida ahora. Nos vamos a morir directamente, pero... Está guapo porque no tienen mucha vida, pero salen un montonazo, tío. Uno menos, revienta, esa distancia no le quita daño a nadie, está bien por lo menos. Puede que no esté toda la esperanza perdida. Cacho pifia de mierda, cabrón. Dame otro 6. Lo vamos a hacer. Con esa espada que lleva. Protección de tir. Con suerte. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Estás sufriendo. En el momento más necesitado. Y una curita al coleguita. Y me ha roto la concentración de los guardianes. Hay que tomar por culo. Ha quitado algo de vida en área, por lo menos. Y esta sobrevivió gracias a la cura. Puede que ahora se pueda cargar uno de estos. ¡No! Tenía que haber hecho un tiro para cada lado. Y me cargaba los dos seguramente si tengo suerte. Joder. Fuck yes. Fuck yes, pero cagadita. Y ese explota aunque esté bojado. Vaya mierda. No creo que te quite 12. Tío, pero te ha quitado 10. Llama sagrada, que ese fuego sí que te quema. ¡Vamos! No vio que carga partida, chulo. Chulo. Aquí. ¡No te zarga que acabo de tirar agua aquí! ¡No te zarga, imbécil!